No pienso renunciar a la mujer que amo, y esa mujer es Adriana. En Valle Salvaje, los acontecimientos habían llegado a un punto sin retorno. La revelación de que el conde de Maldonado se había endeudado con Evaristo dejó al descubierto que el poder de José Luis no era tan sólido como aparentaba. Mientras tanto, Atanasio arriesgaba su propia seguridad buscando aquel documento capaz de cambiarlo todo. Matilde, con voz temblorosa pero decidida, abría una herida familiar al confesar que Martín era su hermano. Amanda, Leonardo e Irene quedaban atrapados en un enredo de acusaciones y secretos, mientras Bárbara seguía firme en su cruzada personal. Y Julio, marcado no solo por los golpes de su padre, sino también por el peso de su propia culpa, empezaba a comprender que él mismo había contribuido a la fractura de la familia. En su papel de duquesa, Victoria intentó imponer su voluntad sobre Adriana, exigiéndole que rompiera toda relación con Rafael. Pero ni la autoridad ni las amenazas lograron quebrar la determinación de la joven. El enfrentamiento directo entre Rafael y el duque dejó claro que no habría reconciliación. La declaración abierta de amor de Rafael hacia Adriana encendió la ira de José Luis, que ya imaginaba un castigo ejemplar. El destierro estaba sobre la mesa, pero la posible revelación de que las tierras estaban realmente a nombre de Pedrito podía convertir ese castigo en una humillación para el propio duque. En este tablero de pasiones, secretos y traiciones, cada personaje movía sus piezas con un objetivo preciso. La segunda temporada se acercaba a un cierre cargado de tensiones, y todo el valle aguardaba el desenlace de una partida donde el amor, el poder y la verdad estaban en juego. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal Spoiler da Novela. Como siempre, seguimos trayéndoles los mejores avances y narraciones de sus novelas favoritas. Gracias por acompañarnos un día más. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rafael decidió enfrentar a su padre. La noticia de su romance con Adriana ya se había extendido por la casa como un murmullo imposible de contener, y el duque, aunque debilitado físicamente, conservaba en la mirada una furia que se sentía como un golpe silencioso. Rafael lo encontró en el despacho, sentado tras el escritorio, el ceño fruncido, las manos firmes sobre la mesa. El aire era espeso, casi irrespirable. Sin esperar invitación, habló con firmeza. No pienso separarme de la mujer que amo, y esa mujer es Adriana. José Luis lo observó en silencio, evaluando cada palabra, como si midiera el alcance de la ofensa. Finalmente, con voz grave y pausada, preguntó: ¿Eso es lo que tú llamas amor? Sí, y no voy a dejarla, aunque tú lo ordenes, replicó Rafael sin titubear. La respuesta encendió la cólera del duque. Apoyó las manos con fuerza sobre la mesa, incorporándose con dificultad, pero sin perder la autoridad de su porte. Su respiración se volvió más rápida, y por un instante pareció que el cansancio le ganaría la batalla, pero sus palabras salieron tan firmes como siempre. Has traicionado a tu hermano, a tu familia y a mí. Esto no quedará sin castigo. Rafael no retrocedió ni un paso. La determinación en sus ojos dejaba claro que aquello no era un arrebato, sino una decisión tomada con plena conciencia de las consecuencias. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que hasta las paredes contenían la respiración. José Luis, sin decir más, volvió a dejarse caer en su sillón. No porque se rindiera, sino porque en su mente ya tomaba forma el plan para aplicar un castigo ejemplar. El día amaneció pesado en la hacienda de Valle Salvaje, como si el ambiente presintiera que la verdad estaba a punto de sacudir sus cimientos. La revelación cayó con fuerza. Don Antonio, el conde de Maldonado y padre de José Luis, había contraído una enorme deuda con don Evaristo Salcedo de la Cruz, padre de Adriana. Aquella deuda no solo ensuciaba el honor de la familia Maldonado. Si se confirmaba con pruebas,
derrumbaría el falso dominio que José Luis ejercía sobre las tierras del valle. Mientras tanto, Bárbara tejía su propia jugada. Cansada de esperar explicaciones, citó a Irene y a Leonardo en lo que parecía una simple reunión, pero en realidad era una emboscada cuidadosamente planeada. Frente a ellos, dejó caer una frase que heló el ambiente. «Lo sé todo, y me han decepcionado profundamente». Leonardo intentó hablar con ella en privado para calmarla, pero sus palabras no surtieron ningún efecto. Bárbara se mantuvo firme, impenetrable, cerrada a cualquier posibilidad de conciliación. En otro rincón de la hacienda, Atanasio, movido por la promesa que le había hecho a Adriana, se jugaba la seguridad al entrar, con sigilo, en el despacho del duque. Su objetivo era claro: encontrar el documento que probara la deuda y revelara la verdadera propiedad de las tierras. Sus manos, tensas, registraban el fondo de un cajón con rapidez, como quien sabe que cada segundo es una afrenta al destino. Pero para su frustración, no halló nada. Fue entonces cuando Matilde, conocedora de su misión, le susurró que quizá Victoria guardara ese documento en su carpeta de cuero, pues ella también estaba implicada en el asunto. El aire se cargaba de tensión, no solo por lo que estaba en juego, sino porque José Luis estaba a punto de irrumpir y sorprender a Atanasio en plena búsqueda. Cada instante en aquel despacho era como caminar por una cuerda floja tendida sobre un abismo. Por fortuna, Atanasio logró salir antes de ser descubierto. Sin embargo, la certeza de que ese documento existía lo empujaba a seguir adelante, aun sabiendo que cada paso lo adentraba más en un laberinto peligroso. Matilde, intentando apartarlo de un objetivo tan arriesgado, decidió hablarle de algo personal, una herida que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Con la voz entrecortada, confesó que alguien muy importante para ella formaba parte de su pasado. No dijo el nombre, pero la mirada de Atanasio no tardó en descifrarlo: Martín. Y entonces, con un suspiro que llevaba tanto nostalgia como resentimiento, soltó la verdad. Martín no era solo un rostro de su memoria, era su hermano de sangre. Aquella revelación no era un simple detalle familiar, estaba cargada de una historia de distanciamiento, de heridas abiertas y de un quiebre que jamás se había reparado. Martín había cortado toda comunicación, levantando un muro imposible de franquear. Atanasio, sorprendido y consciente del peso que aquello tenía para ella, trató de animarla. Deberías buscarlo, hablar con él antes de que el rencor eche raíces que ya no puedas arrancar. Pero Matilde negó lentamente con la cabeza, con la certeza amarga de que Martín no escucharía nada que viniera de ella. En otro punto de la hacienda, Martín, sin saberlo, confirmaba las palabras de su hermana. En una charla con Francisco, confesó que lo veía como el único hermano que realmente había tenido, dejando entrever que el vínculo con Matilde estaba completamente roto. Sin embargo, las miradas esquivas y los silencios prolongados traicionaban lo que su boca no decía. Aquel tema no le era indiferente. Atanasio, ahora portador de un secreto que no había buscado, reflexionaba. En todo el valle, las historias familiares parecían repetirse como un eco triste. La fractura entre Matilde y Martín tenía el mismo sabor amargo que la lucha que él mantenía con José Luis. En ambos casos, el orgullo y las viejas heridas impedían tender puentes. Y comprendió algo más, que, si bien el asunto de las tierras y la deuda del duque era urgente, los lazos humanos eran igual de frágiles y mucho más peligrosos de manejar, porque reparar un vínculo roto podía ser más complicado que recuperar un documento perdido. Amanda, siempre atenta a cada cambio en el ánimo de su hijo, supo en ese instante que ya no podía seguir al margen. Amanda había notado que Leonardo se comportaba de forma extraña desde hacía días, y la tensión con Bárbara ya era un secreto a voces en toda la hacienda.
Una tarde, lo encontró en la galería. Sin rodeos, con la mirada fija, le preguntó qué estaba ocurriendo entre ellos. Leonardo, incómodo, bajó la vista y trató de desviar la conversación hacia banalidades, pero Amanda no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Al ver que su hijo no soltaba palabra, decidió buscar otra vía para llegar a la verdad. Irene. La joven, sorprendida por la visita inesperada, escuchó cómo la madre de Leonardo intentaba sonsacarle cualquier detalle que arrojara luz sobre la situación. Pero Irene, aunque más directa que Leonardo, tampoco parecía dispuesta a revelar demasiado. Fue entonces cuando un detalle empezó a perfilarse: la misteriosa carta que había llegado a manos de Bárbara. Leonardo acusó a Irene de habérsela entregado, pero ella lo negó sin titubear. Amanda, por su parte, no tenía idea de cómo aquella carta había terminado sobre la mesa de Bárbara. Aquello abría la puerta a una posibilidad inquietante: que alguien, al encontrar la carta dirigida a Bárbara, se la hubiera dejado allí sin medir las consecuencias. Lejos de calmar las aguas, Bárbara decidió atacar de frente. Frente a Irene, lanzó su pregunta sin disimulo. «Si eres tan amiga de Amanda, ¿por qué no se lo contaste?» Y, con un dejo de reproche venenoso, le recordó que había besado a Leonardo, sabiendo que ella estaba ilusionada con él. Después, insinuó que si Amanda llegaba a enterarse de la verdad, pensaría lo peor. El ambiente se volvió insoportable. Acusaciones veladas, silencios que pesaban más que las palabras, verdades a medias. Entre las tres, el enredo crecía como una telaraña imposible de romper. La carta, que parecía un simple pedazo de papel, se había convertido en una pieza clave para entender el origen del conflicto. En otro rincón de la hacienda, Julio, todavía con el labio partido por el puñetazo de su padre, se sentía reducido a escombros en el silencio de su habitación. Repasaba una y otra vez la escena, el peso de las palabras, la violencia del golpe. Pero no era solo el dolor físico lo que lo abatía, sino la sensación de que toda su vida se desmoronaba. Con una mezcla de rabia y resignación, decidió buscar a Rafael. Lo encontró en el patio y, sin preámbulos, soltó la frase que llevaba días guardando. «Si nuestra familia ya estaba rota, tú y Adriana la habéis terminado de destrozar». Sus palabras, cargadas de resentimiento, también llevaban la amarga tristeza de alguien que se sabe solo. Rafael lo miró en silencio, comprendiendo que aquella herida no era solo orgullo, sino soledad acumulada durante años. Aún así, no se retractó de sus sentimientos hacia Adriana. Julio, en su fuero interno, sabía que él tampoco era inocente. Recordaba perfectamente que había sido él quien sugirió a su padre y a Victoria buscar a una joven para distraer a Rafael y apartarlo de Adriana. También sabía que había ocultado la carta de Victoria a Úrsula para usarla en sus propios planes. Y sin embargo, en aquel momento, su imagen era la de un animal herido, alguien golpeado física y emocionalmente que apenas podía sostenerse en pie. La conversación terminó sin reconciliación, solo con un silencio pesado que confirmaba que la distancia entre los hermanos era ahora un abismo. Julio se alejó con la mirada fija en el suelo, consciente de que, aunque intentara culpar solo a Rafael, las grietas en la familia Maldonado eran mucho más antiguas y mucho más profundas. Victoria, ya consolidada en su papel de duquesa de Valle Salvaje, decidió mover ficha con la precisión calculada de quien sabe que cada gesto es una jugada en el tablero del poder. Citó a Mercedes, la duquesa de Miramar, recordándole una promesa que le había hecho antes de la boda. «A partir de ahora, las cosas serán diferentes», dijo con una cordialidad tan medida que era imposible saber si hablaba de verdaderas mejoras o de un nuevo orden bajo su control. Mercedes la escuchó con cautela. Sabía que ni Victoria ni José Luis eran figuras dignas de plena confianza. Midió sus palabras con esmero, evitando comprometerse, mientras por dentro se mantenía en alerta.
intentando adivinar si aquella conversación escondía un objetivo oculto. Mientras tanto, Atanasio aprovechaba un momento en que el duque estaba ausente para acercarse a los aposentos de Victoria. Según Matilde, allí guardaba la carpeta de cuero que contenía la prueba capaz de cambiarlo todo. El documento que demostraba la deuda de José Luis con don Evaristo. Cada paso que daba hacia ese lugar era un riesgo calculado. Pero la urgencia por entregarle a Adriana aquella evidencia pesaba más que cualquier temor. Dentro de la habitación, comenzó a registrar cajones y muebles con la precisión de quien sabe que el tiempo es limitado. Justo cuando se disponía a abrir la carpeta, escuchó voces acercándose. Eran Victoria e Isabel, que regresaban para buscar un vestido. Un latigazo de adrenalina recorrió su cuerpo. Tenía apenas segundos para decidir: esconderse, escapar por otra puerta o quedarse y disimular. La tensión era máxima. No solo estaba en juego su misión, sino también su propia seguridad. Si Victoria lo descubría allí, ninguna explicación podría salvarlo. Y lo peor, el documento, esa lista de deudas que podía cambiar la historia del valle, seguía oculto en algún rincón, esperando su momento. Victoria, con su recién afianzada influencia como duquesa, había resuelto que sería ella quien enfrentara a Adriana antes de que José Luis hablara con Rafael. Lo haría con la determinación fría de quien cree tener todo el control y con la satisfacción íntima de ejecutar un movimiento estratégico que protegería al duque, débil y convaleciente, de un estrés innecesario. La cita tuvo lugar en uno de los salones privados de la hacienda. Adriana entró con paso seguro, sabiendo que aquel encuentro no sería para intercambiar cortesías. Victoria, de pie junto a una ventana, la recibió con un gesto serio y una mirada que mezclaba reproche y autoridad. «Te exijo que pongas fin inmediato a esa relación», soltó sin rodeos. «Y después, te disculparás con tu esposo y con el mío por avergonzarlos, por avergonzarnos a todos». Adriana sintió el peso de las palabras, pero no perdió la calma. No respondió de inmediato, y ese silencio pareció irritar aún más a su tía. Victoria, con voz más tensa, añadió: «Si no lo haces, las consecuencias para ti serán devastadoras». Fue un pulso silencioso. Adriana sabía que su tía buscaba quebrarla con amenazas, pero también que no todo su poder era real. El documento que Atanasio buscaba podía cambiar la balanza por completo, y esa certeza le dio la fuerza necesaria para no ceder. Lo que Adriana no sabía era que José Luis, demasiado débil para intervenir, la escuchaba a la distancia, recostado en su cama, sintiendo cómo las piernas le fallaban. La fragilidad física del duque contrastaba con la dureza implacable de las órdenes que Victoria impartía en su nombre. Cuando la conversación terminó, ninguna había cedido terreno. Victoria creyó haber dejado clara su postura. Adriana, por su parte, salió con la determinación intacta, segura de que no sería la duquesa quien dictara el destino de su corazón. José Luis pasó gran parte de la noche en vela, rumiando la confrontación con Rafael. La humillación que lo consumía no provenía solo de la desobediencia de su hijo, sino del hecho de que aquella relación con Adriana erosionaba la autoridad que él había construido durante años. No podía permitirlo. Al amanecer, la decisión estaba tomada. El castigo sería el destierro. Expulsar a Rafael de Valle Salvaje no solo lo apartaría de Adriana, sino que sería una advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Pero había un detalle que el duque ignoraba. Legalmente, esa medida podría volverse en su contra, si Adriana lograba probar que las tierras pertenecían a su hermano Pedrito. Y considerando que Rafael era el actual testaferro, José Luis no tendría derecho alguno a echarlo. Adriana, por su parte, ya preveía el movimiento de su tío. Cada amenaza velada, cada mirada cargada de desprecio, confirmaba que buscaría separarlos por la fuerza. Por eso, conseguir el documento que Atanasio estaba rastreando
se había convertido en una carrera contra el tiempo. Ese papel, que demostraba tanto la deuda del duque como la verdadera titularidad de las tierras, era su única arma para detener el destierro. Mientras José Luis comenzaba a dar instrucciones discretas a sus hombres de confianza para preparar la partida de Rafael, Adriana afinaba su plan para presentar la prueba en el momento justo. El choque era inevitable. En los pasillos de la hacienda, el aire estaba denso de rumores. Algunos creían que Rafael cedería antes de llegar a un enfrentamiento abierto. Otros apostaban a que Adriana encontraría la manera de salvarlo. Lo único cierto era que el futuro de Valle Salvaje pendía de un hilo, y que la decisión final podría redefinir el poder en el valle para siempre.